en la tertulia con Mónica Meyer, Sebastián Reina, Ramón Ongil, Borja Santos, y saludamos a Juan Carlos Valverde. Es el presidente de la asociación Stop Impuesto de Sucesiones, que ha denunciado a la Comisión Europea contra el Reino de España por este asunto, por el tributo que, según ellos, viola los tratados de la Unión Europea y la misma Constitución española. Juan Carlos, buenos días. Hola, muy buenos días, Jaume. Usted se ha llevado la denuncia, ¿no?, física. Sí, efectivamente, la denuncia hay que presentarla en una persona física en nombre de una asociación, y en este caso estos impuestos sucesiones y FEFI, que es la Federación Nacional. ¿Cuál es el recorrido a partir de ahora? Pues, Jaume, la denuncia ante Europa, ante todo, es fruto de la angustia que tienen las familias y el hartazgo. La indiferencia la hemos tenido que llevar por la perversión de nuestros políticos, que mantienen el impuesto a sabiendas de que es injusto, anticonstitucional, confiscatorio y cruel. Es una denuncia que además les debería de sumir en la vergüenza a los partidos y sobre todo al propio gobierno, ¿no? Y pensamos llegar inclusive más lejos en la batalla, abrir nuevos frentes, a pesar de que estamos convencidos de que tanto el Partido Socialista como Podemos, empeñados en mantener ese impuesto, ya han sido derrotados, y lo han hecho ante toda la opinión pública, ¿no?, puesto que los mismos políticos han reconocido que es un impuesto deslegitimado. La ciudadanía está ganando esta batalla, eso no hay lugar a dudas, ¿no? Y es la protesta masiva popular lo que va a llevar a acabar con el impuesto. Y a nivel de trámites, ¿la Comisión qué puede hacer a partir de ahora, Lorena? Porque uno de los argumentos que leo es que se genera mucha diferencia entre un ciudadano de una comunidad o de otra cuando muere, porque paga más tributo o menos en función de la voracidad, digámoslo así, de cada comunidad, ¿no? ¿Eso es lo que puede tumbar Bruselas o qué es lo que puede...? Exactamente, sí. En España hay 20 regímenes fiscales diferentes y, por tanto, 20 maneras de aplicar el impuesto. Ya Bruselas anteriormente dio una sentencia negativa al Reino de España con respecto a los residentes y no residentes comunitarios en el territorio nacional. Lo que nosotros le decimos a Bruselas en la denuncia, y que es muy importante, que ellos han aceptado al trámite, luego han visto que hay algo irregular en lo que se está haciendo aquí en nuestro país, es que eso mismo que ellos ya dijeron de esos ciudadanos se aplica dentro del territorio nacional, pero con más gravedad aún, puesto que los españoles, por nuestra Constitución, estamos protegidos por una serie de artículos, para empezar, y el primero de ellos, el 14, que dice que todos somos iguales y que no podemos ser discriminados ni por razón de credo, residencia, ni ninguna otra circunstancia. En eso nos basamos la denuncia, en que se aplique, primero, la Constitución española, que nos está desamparando actualmente los políticos porque se la saltan, y en segundo, la ley europea, que ya dictó en contra del Reino de España por aplicar el impuesto como lo estaba aplicando a los ciudadanos comunitarios que residían en nuestro país. Es una puerta de esperanza que se abre a las familias en caso de obtener un voto favorable de cara a posibles reclamaciones por un cobro indebido del dinero que hemos tenido que pagar. Algunos hablan de países de la OCDE en los que no se asume, no se paga este impuesto de sucesiones. ¿Ustedes han presentado alguna lista a la Comisión Europea diciendo queremos compararnos a tal y tal país? ¿Qué países de la Unión Europea no tienen este impuesto? Más de 15 países de la Unión Europea no tienen este impuesto, y aquellos que lo tienen lo mantienen solamente como figura regularizadora y no recaudatoria, como está actualmente en España. Si me estás preguntando sobre los países en sí, te podría decir que, por ejemplo, Portugal, que es nuestro vecino, que está junto a nosotros, que no es ninguna potencia, lo eliminó hace tiempo, y Francia es un país que se está planteando el señor Macron, por los mismos motivos que estamos diciendo, que no genera riqueza de ningún tipo y que al revés fomenta la desinversión y atenta contra el ahorro del pueblo, se está planteando la eliminación del mismo. El otro día, el domingo, salieron datos: si se eliminara sucesiones e impuestos de actos jurídicos, que son 1.000 y pico millones, y no sé qué otro más, serían 5.000 millones para las arcas. Entonces calculé por encima que puede ser entre 1.500 y 2.000 millones, en algunos casos un poquito más, lo que genera sucesiones a las arcas del Estado a través de las comunidades. Por tanto, es bastante dinero, ¿no? Es bastante dinero, no es bastante dinero, porque el producto reflejado sobre el Producto Interior Bruto apenas llega al 0,2%. Me decías antes de países, pues te podría decir que Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Austria, Polonia, Portugal, la lista sería muy larga, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Suecia, no lo tienen. Y aquellos que lo tienen, sobre lo que me estás preguntando,
apenas genera el 0,2% en el mejor de los casos. Por ejemplo, Grecia no llega ni al 0,1%, el Reino Unido no, Irlanda no llega al 0,1%, y a partir de ahí el resto de los países lo mantienen al 0,1%, es decir, un porcentaje muy pequeño sobre el total de la recaudación. Un apunte más. ¿Se sabe qué porcentaje o qué cantidad de familias o de herederos renuncia a coger la herencia, pues precisamente porque no puede pagar ese impuesto? Te puedo decir que desde el año 2007, cuando comenzó la crisis, se ha disparado un 420%. Y eso no lo ha dicho, o no lo digo yo, solo dice el Colegio de Notarios. O sea, vamos a fiarnos de esos datos, porque si no iríamos bien apañados, ¿no? Por motivo de lo que es la dificultad del acceso al crédito. Cuando se cerró el grifo, cuando la crisis económica, las familias no podían recomprar su herencia. Actualmente el último dato está en unos 42.000. No se han cerrado todavía el ejercicio anterior, porque como sabes hay 6 meses para liquidar y otros de prórroga, y en este caso pues casi cuesta un año cerrar los datos de un impuesto sobre el año anterior. Va con año y medio de fase. Aproximadamente 10 de cada 100 familias o 1 de cada 10 tienen que renunciar. ¿Saben cuándo les va a llegar alguna respuesta de la comisión? Ahora sigue un camino, tiene que ser estudiada, nos pedirán que aportemos la documentación que ya está preparada, y a partir de ahí ellos emitirán una resolución. El camino, bueno, depende más de Bruselas que de nosotros. Por nuestra parte, cuanto más se agilizara, evidentemente mucho mejor, porque además sería la fórmula o la manera de demostrar que todo se ha estado haciendo mal y que las familias tienen razón en la injusticia que se les ha estado aplicando, y por tanto le abran una vía para poder reclamar. Iba a despedirle con una broma un poco macabra, lo digo para saber cuándo puedo morir tranquilo, pero es una broma, ¿eh? No, era para saber cuándo puedo morir tranquilo, digo, cuando se arregle el tema. Nunca, porque mientras sea un impuesto demagógico, pues lo ponen y lo quitan a su libre antojo los políticos, y da igual que vivas en un sitio o que en otro, porque al ser una decisión que toman ellos siempre estará sujeta, a no ser que se elimine, pues a pactos políticos, a las decisiones cambiantes de nuestro gobernante. Gracias por atendernos, Juan Carlos Valverde. Hasta la próxima. Muy bien, muy buenos días. Presidente de la Asociación Stop Impuestos Sucesiones. Sé que esto genera debate siempre. Hay quien dice que sí. Es complicado, porque claro, me extrañaría mucho que la Unión Europea se pronunciara en este tema cuando la heterogeneidad fiscal que existe en el propio ámbito de la Unión Europea, pues Francia tiene el 40, nosotros del 30, Alemania el 20. Es que no hay homogeneidad, y es verdad, tiene razón en que en España pues es un desastre. En la cuestión fiscal es verdad que está transferido y que tienen competencia normativa a las comunidades autónomas, pero claro, atenta contra el principio. Es que hay 20 al final distintas. Es verdad lo que dice, que al final atenta contra el principio de igualdad. Sí, pero sin bueno, duda. Esto es un tema que nadie pone el cascabel al gato. Pero si lo hay cogemos unas así, con ese principio de igualdad de la Constitución, sí, pero me temo que la Unión teóricamente Europea, las comunidades autónomas no deberían existir. Claro, por eso te digo, que yo me temo que esta denuncia no va a tener mucho recorrido judicial, porque no veo yo que la Unión Europea se vaya a meter en ello. Luego, entrando en el fondo del asunto del impuesto, si ha de existir o no, hombre, yo creo que desde luego para las clases medias no tiene ningún sentido, porque es una posibilidad de ahorro que estás precisamente penalizando, y que, bueno, pues al final es una renta que ya ha tributado cuando uno la ha ido consiguiendo, ¿no? Sí que es verdad que yo, desde mi punto de vista, veo que son muchos recursos, como tú has puesto de manifiesto, y si se quitan de ahí van a ir de otra parte. Entonces, claro, lo que yo pienso es que hay que ir a un sistema fiscal progresivo, en el cual pues las rentas, las personas que tienen más recursos y tienen más ingresos y tienen, sobre todo los que tienen muchísimas fortunas, un impuesto de grandes fortunas, bueno, pues yo pienso que sí que es verdad que a mí me parece que, bueno, no les pasa nada por pagar un poquito. O sea, yo veo que Amancio Ortega, bueno, pues a mí no creo que le vaya a suponer un gran trastorno, ¿no? Y bueno, pues esto también... A todo el mundo le molesta pagar, ¿eh? Bueno, ya, pero bueno, aunque le moleste pagar, yo veo que las desigualdades están siendo cada vez mayores, y que algún tipo de mecanismo fiscal debe de haber para tratar de paliar estas desigualdades. O Botín, que finalmente cuando murió, ¿dónde se fue? O sea, quiero decirte, a ver, yo creo que esto sí que hay que limitarlo a grandes fortunas, pero me parece que es una forma también de recaudar unos impuestos y que bueno, pues conseguiremos un poco de mayor igualdad, ¿no?
¿Alguna matices breves, si queréis? Sí, un par de cositas. Hace poco hablábamos sobre el proyecto de ley de la lucha contra el fraude fiscal y comentábamos uno de los datos que España está muy por debajo de la media europea en la recaudación fiscal. Es decir, que recaudamos muy poco, entre otras cosas por el fraude fiscal. Entonces, es decir, la comparación que ha hecho nuestro compañero de países también ha mencionado países, pues Chipre, Malta, Hungría, no sé, no los grandes quizá, ¿no? No hemos oído hablar de Alemania. Alemania está en casi 30, Francia está en 40, Inglaterra no la había de la lista. Entonces, yo creo estamos como los sextos que más cobran. Quizá el problema de España es verdad que hay mucha desigualdad del impuesto entre comunidades y no es lo mismo lo que pagarías en una que en otra, entonces se forma ese caos, pero el impuesto sí lo tienen muchos otros países y puede ser con cierta razón, ¿no? Creo, para conectar un poco, connect the dots, ¿no? Que a veces se hace... los problemas de populismo que hay en muchos países también están derivados por la desigualdad, que jamás en el mundo hemos tenido tanta abundancia de recursos y tanto crecimiento económico, pero la desigualdad está creciendo, ¿no? Muchos tienen mucho, o sea, pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Entonces, Thomas Piketty, pues un economista que habla mucho de la desigualdad puede ser por dos cosas: por la desigualdad de renta, que en España es bastante alta dentro del contexto de la Unión Europea, o por el capital. Entonces Thomas Piketty habla mucho de la diferencia que muchos acumulan de su capital y les permite... Entonces, cuando hablamos del principio de igualdad, claro, estamos en un mundo en que cada vez en la parrilla de salida las distancias de dónde sale cada uno cuando nace son muy diferentes, ¿no? Entonces la desigualdad por el capital es también muy importante a la hora de hablar de la desigualdad. Entonces, a veces es difícil conectar estas cosas, ¿no? Que los populismos también vienen derivados de esto. Entonces, la ausencia, por ejemplo, de estos impuestos a lo mejor facilita el aumento del populismo porque hay más desigualdad. Y entonces hay más ese discurso antielitista, que surge de mucha población que se ve vulnerable. ¿Queréis matizar algo? Sí, bueno, simplemente que estamos ante uno de los grandes temas, diríamos, de fondo, ¿no? En el tema primero, porque yo creo que no está cerrado el debate de la corresponsabilidad fiscal. Es decir, yo creo que el tema no pasa solo porque digamos siempre que lo lógico es que haya un mismo impuesto en todas las comunidades autónomas, porque el debate es o corresponsabilidad fiscal o mejor gestión de los recursos, pero también es verdad que el político en una comunidad autónoma alguna vez se tiene que fotografiar. ¿Pero las dos cosas no se podrían conseguir? Sí, pero entonces, como te decía, es que yo creo que si empezamos con el principio de igualdad, probablemente las comunidades autónomas, la mayoría de ellas, claro, no solamente las comunidades autónomas, los LAN alemanes, los estados... Tendrían que dejar de existir. Unos son más iguales que otros, ¿no? Claro, exactamente. Por eso te digo, o sea, que yo creo que hay un problema de análisis de corresponsabilidad fiscal, en el sentido de las decisiones fiscales, no de la recaudación, sino de las decisiones fiscales, que yo no lo doy por cerrado. Creo que habría que seguir en ese debate. En cuanto a impuestos, a mí me parece que lo que antes planteaba ahora Borja y también Mónica es muy importantísimo. Cargar solo los impuestos sobre las rentas del trabajo o, como mucho, un poquito los rendimientos de actividad económica, pues es injusto. Entonces no hay más remedio que tiene que haber impuestos que vayan con otras cargas diferentes, que no sean las rentas del trabajo o los rendimientos de actividad económica. Es decir, las rentas del ahorro hoy tienen un límite máximo del 21 y las rentas del trabajo del 46. Es decir, vamos a ver... Por lo tanto, de alguna manera yo creo que tiene que haber un equilibrio también, ya no solamente entre las personas, sino también entre el sistema de actividades, ¿no? Para que realmente haya un equilibrio fiscal. Ayer fue un día complicado para el gobierno, para quien manda los cortes de voz del gobierno, ¿no? La ministra Montero, o alguien de nombre, creo que fue ella misma, dijo que estaba atado a un pacto de presupuestos con el PNV y ya salió Ortúzar diciendo aquí no hay que hacer la especulación, aquí yo no tengo ni idea de esto. Y Sánchez había dicho, que ayer lo analizamos aquí, no parecía mala, que esto se lleva diciendo hace años, una reforma laboral en profundidad, solo 3 tipos de contratos, indefinidos, temporales durante un tiempo muy concreto, que eso es la referencia, y luego de prácticas,